Les comentaba a los hermanos de la mañana algo que me pasó cuando era jovencito. Yo tenía un compañero que siempre me hablaba del Evangelio y siempre resaltaba el texto que decía: arrepiéntete, Cristo ha venido. Pasó el tiempo, no pensé volver a verlo. Ya más de 15, 20 años lo volví a ver. Y él se alegró mucho por verme, yo también. Y soltó la frase: arrepiéntete, porque Cristo ha venido, nos ha salvado. Y yo le dije: amén, así es. Te cuento que estoy congregando en una iglesia. Ah, qué bueno, y se alegró, ¿no? Y yo le decía: pues no esperaba volver a verte, ¿no? Y hay veces, hubo momentos en donde yo extrañaba esas palabras, ¿no? Porque decirle a alguien que se arrepienta de un pecado o de algo que está yendo en contra del Señor y que nos es dañino, es una gran muestra de preocupación. Muchos así muestran pues su amor a otros. Y ahora les cuento esto porque leyendo pues Mateo capítulo 3, cuando Juan comienza a clamar a la gente desde el desierto, estas personas que pasaron 400 años donde no tuvieron palabra de Dios, profeta que se levantara, quizá algunos pues estaban un poco desanimados, otros pensando de que Dios ya no les iba a hablar más. Pero de repente aparece Juan el Bautista como una voz que clama desde el desierto y de nuevamente aviva los corazones y hace que sus vidas regresen al Señor. Y muchas veces tomamos el silencio de Dios de una manera incorrecta. El silencio de Dios, así como lo era el silencio de mi amigo, que no lo vi, no sabía nada de él, no se trata de que no nos aprecie. No confundamos el silencio de Dios con la inactividad del Señor. Es más, en todo ese tiempo el Señor seguía gobernando y actuando en la historia a favor de nuestra salvación y para la gloria de su nombre. Fíjense que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá a la luz, dijo Isaías en capítulo 43, versículo 19. El Señor estaba a punto de traer cosas nuevas, maravillosas, un nuevo pacto en Cristo y un gran cambio en la vida personal y en la vida social de su pueblo. Es tan importante el ministerio de Juan el Bautista que lo encontramos en los 4 evangelios, hermanos. No importa de qué perspectiva lo veamos, principalmente Mateo presenta a Cristo como el rey de su pueblo, sí, y lo vamos a encontrar en Marcos también como el siervo del Señor, en Lucas como el Hijo del Hombre y en Juan como el Hijo de Dios. Y en todas ellas está Juan el Bautista, en unas un poco más, en otras de manera breve. Entonces, que podamos meditar durante esta semana en la importancia que fue el ministerio de Juan el Bautista. De los versículos del 1 al 6 de nuestro texto, vamos a ver que Juan el Bautista fue una voz que clamó. Y si hay una voz que clama, que llama, pues tiene que haber una respuesta, ¿no? Tienen que haber aquellos que respondan, sí, no, pero tiene que haber una respuesta. Nuestro texto comienza diciéndonos: en aquellos días se presentó predicando. En aquellos días.
Reconocimos que en el tiempo de Juan el Bautista era el tiempo designado por el Señor, en donde nuestro Señor Jesucristo se presentaría como el Rey de Reyes para comenzar su ministerio predicando acerca del reino de los cielos. Mateo lo presenta debidamente haciendo una introducción a su ministerio con Juan el Bautista y nos dice que se presentó predicando. Es interesante porque cuando estamos en Mateo capítulo 2 nos habla acerca de la tragedia de Belén, y de repente pues nos pasa al capítulo 3, corta la escena con la familia de Jesús y nos introduce a Juan el Bautista. Es algo, un tipo cambio brusco, ¿verdad? Porque en ese lapso también pasaron muchos años. Y es importante reconocerlo, hermanos, porque Juan el Bautista no buscó engrandecerse a sí mismo. Tampoco pues se le subió a la cabeza la popularidad. Al contrario, él era un predicador sujeto a su Señor. La palabra acá en predicando, la palabra predicar acá en el griego es keruso, que es heraldo. Y como un heraldo, como un vocero del Señor, de su Rey, el heraldo jamás se atreve a hablar de él o presentar en su nombre un mensaje que sea ajeno. Y durante su vida jamás dejó de señalar a su Señor y su venida. Aun cuando muchos de los que lo seguían fijaban la mirada en él pensando que sería aquel que había de venir, en ese momento él decía, Juan 1:15, no me miren a mí, miren al que viene después de mí, pero que es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Siempre él no anunció más que la verdad a su Señor, la verdad encarnada, Jesucristo. ¿Cuál era el mensaje de este gran vocero? Eran 10 palabras, cuéntenlas. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya tienen un gran mensaje que compartir. Y dentro de este mensaje podemos resaltar 2 cosas que nos llaman la atención. Primero, el arrepentimiento. Y segundo, el reino de los cielos. Primero, pero ¿por qué proclamar a un pueblo de fe, un pueblo que tiene mandamientos, estatutos, decretos del Señor, un pueblo que es religioso? ¿Por qué decirles que se arrepientan? ¿No debe ser acaso ese su estilo de vida? Tristemente no lo era. Cuando vemos que hay una necesidad, no importa si parecemos religiosos, si parecemos muy moralistas o diligentes, la verdad es que el Señor da la palabra que necesitamos, que necesita su pueblo. Y en este caso, de igual manera, el pueblo evangélico, hermanos, también necesita vivir en constante arrepentimiento. No solamente aquellos que no conocen al Señor, sino por causa de no creer en el Señor como deberíamos de creerle. Arrepentirnos de no poder hacer lo que realmente nos ha mandado hacer, que muchas veces lo hacemos a medias, o que a veces no lo entendemos, no discernimos bien su voz porque estamos concentrados más en los afanes y las situaciones de la vida. Por supuesto, esto tiene que ver mucho con nuestra comunión personal. Y como segundo, acerca del reino de los cielos. La proclama es, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué manera el reino de los cielos se ha acercado, hermanos? Estamos en el Evangelio de Mateo. Y si vamos al capítulo 1 de Mateo, ¿de qué manera el reino se ha acercado? Con la encarnación del Señor, el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Mateo capítulo 2, la visita de los sabios de Oriente que vinieron a adorarlo. El reino se ha acercado no solo a su pueblo, sino a todo el mundo. Mateo capítulo 3, ahora que se da el salto del capítulo 2 al 3, ya han pasado
más de 25 años, aproximadamente 30 años tendría el Señor, y es el tiempo propicio para comenzar su ministerio. Ahora nosotros nos preguntamos con eso, ahora que ya hemos visto estos puntos anteriores, si yo les pregunto, ¿reconoces que hoy es el tiempo de Dios para ti? ¿Qué me dirías? ¿Sí o no? Hoy es el tiempo aceptable, dice la Escritura. Si yo te pregunto, ¿reconoces que Dios te está llamando hoy a presentar a Cristo, como lo hizo con Juan el Bautista? Claro, ya no hay profetas, pero ¿qué hay? Pastores, maestros, ¿no? Ancianos maestros. ¿Asientes y respondes al llamado que el Señor te hace hoy? ¿Qué podemos responder como Isaías respondió? Heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? O yo iré. Otra preguntita más. ¿Conoces el mensaje que debes de comunicar a la iglesia y a todo el mundo? Claro, el Señor no te va a pedir que enseñes otra cosa ajena o extraña a la que ya has recibido en la iglesia, sino solamente la revelación del Señor. Marcos 1:15 es el mensaje del Señor Jesucristo: arrepentimiento y fe en su nombre. Si esto lo tomamos personal, decimos, ¿qué excusas entonces nos están frenando hoy? Porque vemos el boletín, vemos, ahí está la escuela bíblica de verano, que están pidiendo que participen los hermanos como maestros en la enseñanza, para apoyar en los refrigerios, en la supervisión. Y si nadie responde, estará bien. Hoy hemos cantado juntos, si fuimos motivo de dolor o Cristo, ¿no es cierto? A mí me gustó y me impactó el tercer párrafo. Se los leo. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre, sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mis señoritos. Si realmente confesamos esto con un corazón sincero, no solamente nos vamos a quedar en el hecho de pedir perdón, esto va a generar en nosotros una respuesta activa. Nos va a llevar a decir, a pesar de que quise andar sin penas, me comprometo a enfrentar las penurias en tu nombre. A pesar de que no quise luchar por ti, quise una vida tranquila, lucharé la buena batalla. Estaré a la vanguardia y cuando lo haga, te gozarás al verme allí. Espero que esa sea la respuesta de ustedes, de aquellos a quienes Dios llama al servicio en la iglesia. El versículo 3, Mateo cita al profeta Isaías, exactamente el versículo de Isaías 43. Y esto nos ayuda mucho a entender porque nos presentan de repente a Juan el Bautista. Y no se trata de que Juan el Bautista sea un personaje que aparece de la nada, por su propia cuenta, que se crea un iluminado o extravagante por la manera en cómo se vestía. Claro que no, esto es para que el pueblo conozca claramente que Él está dando cumplimiento a las profecías del antiguo pacto. ¿Y por qué lo relaciona netamente con Isaías 40? Hay que recordar un poco de lo que habla Isaías 40. En aquel tiempo, ¿por qué dice que aquel que proclamaba, enderecen, aplanen el camino, que va a venir el rey? Primero, esto es un llamado a preparar el camino porque el pueblo regresaba del exilio a su tierra. Pero, como ustedes después también pueden investigar, los caminos en el antiguo cercano oriente eran muy peligrosos. No estaban pavimentados, faltaba mucho trabajo, habían peligros externos también, y era toda una odisea.
el que menos se arriesgaba en viajar, no hacer viajes innecesarios. Pero aún así el Señor, nuestro Dios, los acompañaría y los cuidaría de regreso hacia la tierra prometida. Todo esto pues para con ellos en aquel tiempo. Y ahora nuestro Señor está anunciando la venida del Cristo y está preparando el camino. ¿Para qué? Para hacer justamente eso, liberar el corazón atrapado, dominado por el pecado de su pueblo. Esto es la redención de su pueblo. El Señor preparó todo, incluso nos abrió un camino a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es necesario preparar nuestros corazones para que nuestro Rey, que ha venido a nosotros, obre y se mueva constantemente en nuestra vida con gracia y poder. Si me preguntan de qué manera en la familia, el profeta Malaquías habla acerca de lo que haría Juan el Bautista y dice: Él hará que el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelvan hacia los padres, para que no venga a destruir la tierra por completo. ¿Dónde podríamos ser partícipes de esta obra si no comenzando en la escuela bíblica familiar? Ver padres que vuelvan su corazón a sus hijos en el Señor y los hijos que miren de manera diferente a los padres en el Señor, que no solamente los quieran porque les traen bonitos regalos o porque los sacan a pasear, sino porque están dedicándoles lo más preciado que pueden dejar, formarlos en el Evangelio. Y para la iglesia, de igual manera, ¿de qué manera podemos allanar el camino? Preparar los corazones, pues que la predicación no se haga para entretener, tampoco centrado en el predicador, sino en Cristo. De esta manera allanamos los corazones y dejamos que Cristo recorra, obre, se muestre en nuestras vidas. Aquellas vidas cuyos caminos están siendo enderezados podrán mostrar a otros que Cristo está allí. En el versículo 4 nos va a hablar acerca de su repentina aparición y la manera en que se presenta, cómo es la manera en que come, ¿no? Langostas y miel, para vestido así, con ropa de cuero, de pelo de camello. Algunos dicen pues con todo cabello descomodado. Y si Él se presentase hoy en día, ¿acaso lo seguiríamos? ¿Le haríamos caso a un referente así? Mínimo alguien le diría, ¿no? ¿Sabes qué? Ponte algo mejor, ¿no? Arréglate un poco, ¿no? Pero realmente todas estas cosas eran para que el pueblo supiera que Él era un profeta. Prácticamente era el Elías que había de venir. Y Elías fue uno de los profetas más recordados para el pueblo judío. Ellos lo tomaban en mucha estima. Así que cuando veían a Juan el Bautista, inmediatamente la figura de Elías era inevitable no recordarlo. De esta manera, queridos hermanos, Él es el Elías que había de venir. Esto nos da más luz en nuestro Señor Jesucristo en sus evangelios. La vida de Juan el Bautista, una vida en el desierto, alejada de la ciudad, de Jerusalén, era un contraste, era un llamado para el pueblo, para que una vida que se acerque, que se consagre más al Señor, que recuerde el pacto, los días de sus padres en el desierto, que no se aferren y no vivan centrados solamente en el lujo, en el confort religioso, en las cotidianidades, sino que dependan de Él, así como Juan dependía cada día
de lo que Dios proveía pues en los desiertos de Judea. La miel silvestre y la langosta, ¿no? Ahora, para nosotros no es tanto decir, tenemos entonces que vivir así como Juan, literalmente, claro que no. Lo que con esto Juan nos lleva es decir realmente cuál es el estilo de vida que yo estoy mostrando. Realmente mi estilo de vida muestra mi consagración al Señor, mi arrepentimiento, mi crecimiento en la fe. Realmente, a pesar de si gano mucho, si gano poco, confío en la provisión del Señor para mi familia. Y aunque quizás no tengamos comida o cosas abundantes, siempre el cristiano sabrá de que tendrá lo suficiente y necesario de parte de nuestro Señor. A los versículos 5 y 6, toda la gente de Jerusalén, Judea, la provincia cercana al río Jordán, salían para ser bautizados y confesaban sus pecados. Y los judíos tenían su bautismo, ellos bautizaban a los gentiles como prosélitos para añadirlos a la comunidad judía, pero esto no era el bautismo de Juan, ni tampoco es el bautismo cristiano. Este bautismo que Juan realizaba en el desierto era una preparación, era un llamado a una actitud y conciencia de arrepentimiento. Si yo les pregunto, ¿qué es el arrepentimiento? Los que han llevado iniciación cristiana posiblemente ya lo sepan, ¿no? Que es un cambio, un retorno completo hacia el Señor, en donde nosotros reconocemos que no tenemos ningún derecho delante del Señor, ni excusas para darle, más que aceptar su gran misericordia, su perdón. De manera que por un lado no se trata de solamente sentir culpa o sentirte mal por el pecado y nada más. Tampoco es que de frente digas, sí, Jesús es mi Salvador, sin tener conciencia de pecado. Claro que no. Se trata de arrepentimiento y fe. Van juntos, van de la mano. Y esto muchas veces falta en los hogares cristianos. Hay hogares donde se ora, donde se lee la Biblia, pero no hay rendición de cuentas, confesión de pecados, no hay. Está el elefante en la habitación, como dicen muchos, pero no lo quieren hablar. El bautismo de Juan no perdonaba los pecados. Al contrario, preparaba los corazones para que ellos acepten a aquel que tiene autoridad para perdonar los pecados. La verdadera confesión ante Dios, ¿cuál debe ser? Nuestra confesión de fe en Cristo, que es por gracia. De los versículos del 7 al 10, miren cómo lo plasma aquí y trata del pueblo como si fuera el plantío de Dios. Va a hablar de que debemos de producir frutos dignos. Después va a decir que todo árbol, ¿no?, que no da fruto será cortado y echado. Esta figura lo conocía muy bien el pueblo judío. Y acá notamos claramente cómo es que Juan se da cuenta que los fariseos y saduceos vienen al bautismo queriéndose aprovechar posiblemente de la popularidad, de la influencia de Juan y de la gente. Vemos que estos fariseos, conservadores religiosos, populares, pero que no quieren colaborar con el Estado romano, y por otro lado los saduceos, la aristocracia religiosa del templo, que le gusta pues colaborar con el poder de ese momento. Ahora, ambos se acomodaban y se armonizaban en ese momento, queriendo aprovecharse del Evangelio.
Por eso sepamos discernir bien y el Espíritu de Dios nos va a ayudar a eso. ¿Cómo les llamó Juan? Víboras, generación de víboras, ¿no? Y si tuviera que parafrasear todo ese versículo, ¿no? Yo sé que no es correcto, pero yo lo haría así, ¿no? Crías de víboras, ¿quién les dijo que pueden escapar del fuego del infierno? Y justamente es eso a donde quiere llevarles. Juan, que vivió en el desierto, posiblemente veía cómo cuando se quemaba algo, las víboras salían corriendo para escaparse del fuego. Y las compara porque acá pues la palabra para víbora es egidna, ¿no? Una serpiente letal. De manera que dejar que los saduceos y fariseos se acercaran y recibieran el bautismo era traer confusión y un gran peligro para aquellos que se acercaban genuinamente al Señor. John Owen dijo que el temor al castigo sin cambio de naturaleza es una religión sin espíritu. Que podamos meditar un poco en eso, ¿no? Versículo 8. Tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Y para eso Lucas nos va a ayudar. Capítulo 3, versículos del 10 al 14 nos va a hablar de cómo es que el pueblo tenía que proceder a aquellos que estaban viviendo de una manera incorrecta. Versículo 11, ¿no? Lucas 3:11. Comparte las túnicas y la comida que te sobra. No seas egoísta. Ten misericordia. Versículo 12. No cobres más de lo que deban de cobrar, ¿no? A los recaudadores. No seas injusto. No seas aprovechador. Actúa con justicia. Versículo 13. No extorsionen ni calumnien a nadie. Confórmese con su salario. Del Señor. Vienen de una vida transformada, hermanos. No se excusen diciendo somos religiosos, somos de tal religión, vamos a la iglesia, somos hijos de Abraham. Porque Dios puede cambiar corazones de piedra y volverlos corazones obedientes. Como éramos antes y como somos ahora, es gracias al Señor, gracias a la obra de su Espíritu. No importa nuestra nacionalidad o pasado, no hemos sido engendrados ni de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Por eso no se trata, conversando ahí con el pastor Pedro, ¿no? Escuché también decía que no se trata de que cambies de religión, sino de que el Cristo de la religión te cambie. De eso se trata. Y al hacer referencia a Israel como el plantío de Dios, vemos un cuadro de un labrador sacando su hacha del cobertizo para cortar aquellos árboles que no producen frutos. ¿Qué podría convencer al labrador de salvarlos si no son frutos buenos? ¿A dónde iremos? ¿Qué refugio? Cristo es el único refugio ante el juicio venidero. El hacha no se detiene por familias, por logros, por vida moralista, sino solamente cuando estás conectado a la vid, a Cristo. Solo así darás fruto, solo así podrás vivir bajo su poder, bajo su señorío, y tu vida florecerá. Continúa el texto, incluso el versículo 10. Nos dice, el hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Hermanos, muchos toman a mal cuando se anuncia acerca del infierno, del juicio, del castigo divino, pero no es así. El nombre Juan, que se le puso a Juan el Bautista, ¿qué significa? Esa es tareita. Lo dije en la mañana, pero ahora tareita.
De manera que, hermanos, realmente hacer este anuncio de juicio no es un acto cruel, es un acto benigno. ¿Por qué? Porque se muestra el amor, la paciencia, la misericordia de Dios. Tal como lo hizo con los antiguos, lo hace con nosotros. Tuvo misericordia en los tiempos de Noé, pero no respondieron al llamado. En Lot, en los tiempos de los israelitas en el desierto. De manera que, hermanos, la fe no es algo que tú heredes por familia, por algo. No, tiene que ser realmente una fe encarnada en tu vida. No se trata de tradiciones, se trata de moldear tu vida en obediencia y arrepentimiento. Y los hijos aprenden más cuando ven a sus padres caminar de esta manera en la fe. Por último, versículos 11 y 12. Juan anuncia a una persona más maravillosa, más grande que él, que trae una obra mucho más poderosa. Y nos menciona dos cosas: que el Cristo viene a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, y que regresará como el Señor y juez, con el viento o aventador en su mano para separar el trigo y quemar en la paja en el fuego que nunca se apagará. Pero veamos lo primero. El ministerio de Juan fue muy exitoso, tuvo gran influencia, pero él proclamó: ¿ustedes piensan que yo soy más grande? No, hay alguien mucho más grande y poderoso que yo, no se imaginan. Por eso yo no soy el Cristo. Tanto es así que yo ni siquiera sería digno de llevar su calzado, su sandalia. Tanto así. Yo puedo ser un gran profeta, pero no me comparo a Cristo, porque Él es más que cualquier otro profeta. Él es el Rey de Reyes, el Creador, el Dios del universo. Y segundo, porque aunque yo bautizo en agua para arrepentimiento, Él, su obra es mucho más gloriosa y poderosa. Él obra hasta el interior del corazón del hombre. Es la obra eficaz del Espíritu Santo que nos regenera, que nos da un nuevo corazón y que nos sella para pertenecer al Señor hasta el día final. De esta manera, hermanos, no importan los cristianos que estemos dispersos en el mundo, hay un solo bautismo, dice Efesios 4, 5 al 7. Es el bautismo del Espíritu de Dios, que nos hace un solo cuerpo, una iglesia. Y nuestros programas, ahí está la reunión de oración por la unidad. Espero que podamos asistir juntos. Habla del aventador, ¿verdad? Era una pala que el obrero usaba para levantar en el aire el trigo y que el viento pues se llevara la paja, ¿no? Dejando el trigo claramente para ser guardado en el almacén. Esto es lo que va a pasar con los creyentes. El Señor al final nos va a llevar junto con Él. Esta es la obra del Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros. Pero también menciona y fuego. ¿Qué les espera a aquellos que rechazaron al Señor? Que escucharon la voz del que clama y respondieron que no, o simplemente no respondieron. ¿Qué les espera si no es el juicio final? El mismo Cristo que nos da el Espíritu Santo es el mismo que con autoridad arrojará la paja al fuego que nunca se apagará. De esta manera cada uno estará donde siempre debió de estar, en el cielo, en comunión con Dios, o en el infierno, apartado de Él para siempre. Termino con una frase que dijo Petrus van Maastricht: el Espíritu es dado a los elegidos para vida, pero el fuego es reservado para los impíos como juicio inevitable. Queridos hermanos, acompáñenme a orar. Amado Señor, te agradecemos mucho
por la palabra y por tu gran amor. Señor, al haber recibido esta palabra, ayúdanos a reconocer claramente tu voz y el tiempo de nuestro llamado para atender y servir. No queremos ser como aquellos que no se acercaron ante ti. No solamente otros de otra religión necesitan arrepentirse, sino que el pueblo cristiano también. Hay muchas cosas, Señor, en las cuales nos has llamado y quizá hemos rehuido o no te hemos servido como es debido. Te agradecemos, Señor, porque aún hoy lo haces posible, nos das la oportunidad de responderte. Gracias, Señor, porque nos dices que al final nos tomarás para ti como el grano es guardado en el almacén. Nos tomarás para ti y estaremos contigo eternamente. Estamos hoy, Señor, con nuestros hermanos aquí. Quizá algunos serán de ti o no, no lo sabemos. Eso te compete a ti. Pero queremos que esta palabra cale en aquellos corazones de los que quizá no están creyendo y que puedan creer, para que estén con nosotros y compartamos ese gozo eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.